el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y en las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Acompáñenme en mi oración. Amado Padre Celestial, gracias. Gracias por un día más de vida, por permitirnos estar aquí juntos como iglesia, aprendiendo cada día más de su palabra, Señor. Le damos gracias, Padre, por haber enviado a su Hijo a morir en esa cruz para el perdón de nuestros pecados, porque sabemos que todos los que creemos en Él tenemos la oportunidad de estar en paz con usted, Padre, y así poder tener vida eterna. Gracias por todo su amor y su infinita misericordia cada día de nuestras vidas, Señor. Amén. Hola, espero que estén bien. Me alegra una vez más estar con ustedes. El día de hoy vamos a estar estudiando parte de lo que es el Evangelio de Juan. Vamos a estar específicamente en los capítulos 1 y 3. Dentro de los capítulos 1 vamos a estar en los versículos 29 al 34. Y en el capítulo 3 vamos a estar de los versículos 25 al 36. Nuestro primer objetivo del día de hoy será Jesús, el Cordero que quita el pecado del mundo. Antes de empezar, demos lectura a la Escritura. Juan el Bautista señala a Jesús como el Mesías prometido. El Cordero de Dios, Juan 1:29-34. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Y no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bien, ¿cómo es que Juan sabía eso? Si él nunca había visto a Jesucristo. De hecho, más adelante, en los siguientes versículos que vamos a ver, que estamos cubriendo ahorita, veremos que él mismo lo reconoce, que no lo había visto anteriormente. Bien, ¿cómo es esto? Recordemos que Juan el Bautista, él es descendiente, sus padres eran Zacarías y Elizabeth. Tanto Zacarías era sacerdote en el templo, como Elizabeth era descendiente de Aarón. O sea que muy probablemente desde muy pequeño, él, ellos estuvieron a cargo de él enseñándole acerca de la Escritura, acerca del Antiguo Testamento y de lo que los profetas decían acerca de la venida del Mesías. Entonces eso es bien importante. Por eso nosotros como cristianos, que siempre estemos consagrados a estar aprendiendo de las Escrituras, aprendiendo cada día más, porque la generación venidera, nosotros somos quienes vamos a pasar la antorcha. Entonces, esa es una razón fundamental por la cual estamos obligados a conocer de las Escrituras cada día más para poder traspasar a la siguiente generación ese conocimiento. Pues bien, como les decía, pues muy probablemente Zacarías y Elizabeth, la padre y madre de Juan el Bautista, ellos le enseñaban acerca de las Escrituras por mucho tiempo. Y él tuvo que haber tenido una vida muy consagrada y aprendiendo acerca de la venida del Mesías. Entonces, muy probablemente algunos dicen que le dijo: este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Unos porque
dicen que posiblemente por el hecho de que haya venido de manera humilde, sencilla, en forma de siervo, e indefenso como un cordero. Otros dicen que posiblemente es por el hecho que recordemos que en los rituales judíos, en el pasado, ellos usaban un cordero que era el que servía para cubrirles de los pecados, pero no los quitaba, solo servía para cubrir los pecados. Pero aquí viene este hombre, viene Dios mismo en forma de hombre, en forma de cordero, ¿verdad? Como de manera simbólica, y viene a quitar el pecado del mundo, el único sin mancha, totalmente santo, puro y justo ante los ojos de Dios. Era el único capaz de poder quitar lo que es el pecado del mundo. También podemos encontrar en las escrituras, específicamente en Isaías 53:7, el siguiente anuncio. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿Ven? Aquí es una de las tantas partes de las escrituras en la que nos hablaba ya de la venida de ese Mesías y lo describían cómo iba a ser él cuando él llegase. Entonces por eso es que cuando uno tiene una gran consagración, como es el hecho de Juan el Bautista, a la palabra, a conocer de qué es lo que Dios quiere para nosotros, entonces es fácil que en situaciones como esta podamos tener el entendimiento de lo que está pasando enfrente de nosotros. Más adelante en el versículo 31 dice, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Otra vez digo yo, ¿cómo? Acaba de decir que este es el Cordero de Dios y está diciendo, y yo no le conocía. ¿Cómo es posible eso? De nuevo les digo. Y nos da la respuesta en el siguiente versículo, en el 33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quién veas descender el Espíritu Santo y permanece con él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo del cielo. ¿Quién le pudo haber dicho esto, sino otro más que Dios? Fueron todas esas noches, esos días en el desierto de consagración al Señor, aprendiendo de su palabra, orando, ayunando, sirviendo cada uno de esos días que lo prepararon para este momento tan hermoso. A nosotros nos encantan los sucesos, ¿verdad? Nos gustan aquellos grandes pompas y todos esos acontecimientos trascendentales, pero a veces no nos gusta pasar por los procesos. Este hombre, Juan el Bautista, para que pudiera tener la oportunidad de llevar a cabo este gran suceso, de anunciar al Hijo de Dios que Él era el que venía, de poderlo reconocer, que este es el Mesías, Él tuvo que pasar un largo proceso, tal vez muy angustioso y difícil, pero que al final tuvo este glorioso momento y esta gran satisfacción de poder reconocer antes que cualquier otro al Mesías. De ahí, y lo vi y doy testimonio que este es el Hijo de Dios. Una vez más, ya Él, después de ver descender el Espíritu Santo en forma de paloma sobre Jesucristo, Él ya no tenía más dudas. Si era que había alguna duda en ese momento, ya no las había, porque ya ese era la firma y sello que pone Dios siempre en cada uno de sus milagros. Algo tan hermoso que es difícil e inigualable por cualquier otro. Vamos a ver nuestro segundo objetivo. Jesús es el novio en quien el amigo se regocija. Leamos qué es lo que nos dice. Juan 3, 25, 30. Se entabló entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío en torno a los ritos de purificación. Aquellos fueron a ver a Juan y le dijeron: Rabí, fíjate, el que estaba contigo al otro lado del Jordán y de quien tú diste testimonio ahora está bautizando y todos acuden a él. Nadie puede recibir nada a menos de que Dios se lo conceda. Les respondió Juan: ustedes me son testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio que está a su lado y lo escucha se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Esa es la alegría que me inunda. A él le toca creer y a mí menguar.
En este fragmento de la escritura lo primero que encontramos es una discusión ah, entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de lo que es la purificación, el bautismo que estaban haciendo, ya que yo les había explicado en clases anteriores que para ellos este tipo de bautismo era, por ejemplo, aplicable en caso de que, por ejemplo, si era gentil, si era de otro pueblo que no fuera el pueblo de Israel, pero decía que aceptaba al Dios de Israel como su Dios, entonces debía pasar por un proceso de 3 pasos, en los cuales, bueno, el primero era aceptar a Dios, ¿verdad? Como el Dios verdadero. De ahí tenía que hacer lo que es este bautismo en agua. Eh, Se sumergía totalmente y al salir ya era un nuevo ser, con una nueva mentalidad, pensando ya que su Dios era el mismo Dios de Israel. También el siguiente paso era que tenía que hacerse una circuncisión, si era en el caso del varón. Si era en el caso de la mujer, pues obvio que no. Y el tercer paso era que debían de sacrificar un cordero. Entonces, en la mentalidad de los judíos, eso no cabía lo que ellos estaban haciendo. Eso era para los gentiles, para los paganos, no para ellos. Sin embargo, era la práctica que estaba haciendo en este caso Juan. Y también vemos que Jesús hacía la misma práctica, ¿verdad? Entonces, por eso es que surge esta discusión entre lo que era este grupo de judíos que venían a estar discutiendo con los discípulos de Juan y con el mismo Juan. Más adelante también otra cosa que encontramos aquí es cuando le dicen los discípulos: Rabbi, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, aquel que tú bautizaste, ahora está él bautizando. Entonces, ahí vemos cómo empieza a nacer en ellos lo que eran los celos, el deseo de tener el protagonismo. Eso es lo que nos sucede a veces en nuestras iglesias, en las cuales cuando vemos que algún hermano, un pastor, algún miembro de la iglesia está brillando, en cualquiera que sea el área, donde vemos que tal vez tiene una palabra muy fuerte y muy veraz y se mira la profundidad con que lo habla a las personas y las personas le gusta escucharlo, o, o cuando vemos iglesias más grandes que la nuestra, entonces a veces nosotros estamos envidiando lo que otros tienen, cuando deberíamos de estar gozosos en la bendición que tenemos de, de estar creciendo cada día poco a poco y acercándonos más al Señor. Y la bendición es para todos, la oportunidad es para todo el que quiera aceptarla. Entonces eso es lo que estaba sucediendo aquí con ellos. Ellos estaban entrando en celo, ¿verdad? Porque recuerden que durante mucho tiempo el ministerio de Juan el Bautista estuvo lleno de gente. Eran grandes las congregaciones que se acercaban. Y muy probablemente cuando ya Jesús empezó con su ministerio, muchos de ellos empezaron a irse. Incluso algunos de sus discípulos, de los discípulos de Juan, recordemos, ellos vinieron y se fueron con Jesús. Entonces eso provocó el celo en algunos de los discípulos que estaban aquí con él. Pero viene Juan inmediatamente, en vez de dejarse llevar por esas malas intenciones, o que tal vez en el fondo ellos, démosle el beneficio de la duda, que ellos tal vez no lo querían hacer con malas intenciones. Al final de cuentas, ellos querían adorar al Dios verdadero. Pero nosotros en el corazón del hombre, en el corazón caído, es difícil no querer hacer lo malo, ¿verdad? Siempre, por muy bueno que sea la finalidad de lo que queremos hacer, siempre hay intenciones malas dentro de nosotros, porque somos un ser humano caído. Esa es nuestra naturaleza. Entonces él inmediatamente, en vez de caer en eso, él mantiene su humildad y su consagración al Señor, entendiendo cuál es su posición, y él les dice a ellos: el que tiene a la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo se regocija por el esposo. O sea que él no está queriendo tomar en ningún momento el lugar de Jesús, y les dice eso porque en ese tiempo era muy común en las bodas hebreas que cuando se iba a entregar a la esposa no era como hoy en día, que normalmente si está vivo y se hizo cargo de la hija, es el papá quien entrega a la novia. O si no un representante de la familia, un hombre, o muy raras veces si no hubo alguien más que se hizo cargo, pues viene la mamá. Pero en aquel tiempo no era así. En aquel tiempo era el amigo del novio el que se encargaba
en presentarle a la novia al novio, ¿verdad? Llevarla virgen y pura hacia los brazos del novio, y ahí ya se casaban y se consumaba el matrimonio. Esa era la forma en que se hacía. Igual, esto viene a ser una representación de lo que es la iglesia hoy en día. Nuestros pastores, nuestros líderes, las personas encargadas de llevar la palabra, solo están haciendo el trabajo que hacía Juan el Bautista, el trabajo de llevar a la novia, de guiar a la iglesia. ¿Con qué? Con la escritura, con la palabra, enseñándole a cada uno de los miembros cómo reconocer quién es su verdadero pastor. Y se le entregamos de manera pura al Señor Jesucristo, que es el verdadero esposo. Esa es la misión de nuestros pastores, de nuestros líderes, de nuestros maestros, de los evangelistas, de los predicadores. Pero cuando el predicador, el pastor, cualquiera de estos, viene y se olvida de cuál es su lugar y quiere ser el que se engrandece y se olvida que la novia, la iglesia es de Cristo, es cuando empiezan las falsas doctrinas, es cuando viene la caída inminente de esa congregación si no ponen a tiempo un hasta aquí, ¿verdad? Para que esta persona entienda dónde está parado, que él es solo el amigo, ¿verdad? Él no es el dueño. Y al final le dice, es necesario que él crezca y yo mengüe. Ahí le está al final diciendo que él es el verdadero Mesías, él es el quien ustedes realmente estaban esperando y no a mí. Y espiritualmente hablando, nos está diciendo acerca de nuestras dos naturalezas. En este caso, Juan el Bautista viene a representar lo que es la naturaleza humana, nuestra naturaleza caída, y es necesario que esta mengüe, ¿verdad? Que la destruyamos totalmente, y Cristo viene a representar la nueva naturaleza, la naturaleza de hijo, ¿verdad? Entonces, si nosotros éramos malos, si éramos egoístas, si éramos envidiosos, vanidosos, todo eso tiene que morir y tenemos que dar paso a ese nuevo hombre. ¿Qué cosas vamos a encontrar en ese nuevo hombre? Amor, paz, gozo, dominio propio, algunas de las virtudes que debe de tener todo cristiano. Eso es lo que vamos a encontrar y lo debemos de hacer crecer. En ese momento estamos haciendo crecer a Cristo, que esa es nuestra labor como cristianos. Bien, vamos a ir al tercer y último punto. Entonces vamos a leer el siguiente fragmento de la Escritura y vamos a ver qué nos dice. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. Y el que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En el inicio de este estudio yo empecé con el primer capítulo del Evangelio de Juan, en el versículo 1, que empieza y dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Empecé con eso porque aquí en estos versículos que estamos viendo ahorita, en el versículo 32 del capítulo 3 dice, y lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Por eso empezaba con este versículo que les di en el capítulo 1 de Juan, porque dice que Él atestiguó todo. ¿Cómo pudo haberlo hecho? Solamente siendo Dios mismo. Él fue el que estaba ahí con el Padre y el Espíritu Santo al mismo tiempo, expandiendo los cielos, haciendo que las aguas se separaran de la tierra, dándole vida a todos estos seres, a los animales, a toda su creación. Por eso dice que Él atestiguó en ese momento al Padre, y por eso las cosas que el Padre vio y las cosas que el Padre dice, la forma en que el Padre piensa, Jesucristo nos la revela.
Y dice también, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dice la Escritura que dura cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Hay miles de pruebas a través de la Escritura, a través de la historia. Cada vez que un científico quiere desacreditar la Biblia, lo único que hace al final es darle mayor fuerza y realce a lo que dicen esta palabra es cierta. Y yo le creo al Señor. Y si el Señor dice que la única forma de acercarnos a Él es a través de Jesucristo, yo le creo. Espero que ustedes también le crean. Estoy muy seguro que los que están en nuestra clase de escuela dominical le creen. Pero si hay algún amigo, alguna persona que está escuchando este video, yo les invito a que dejen entrar en su vida a nuestro Señor Jesucristo, para que ustedes también puedan tener esa bendición, esa oportunidad de tener vida eterna. Y al compartir con Él, ustedes van a ver que lo importante no solo es venir y creer que podemos ser salvos de su ira, sino que cuando uno tiene la oportunidad de compartir con el Señor día a día, uno empieza a olvidar esas cosas y empieza a gozarse en el Padre y a ver el amor que Él tiene por nosotros y el amor que nosotros podemos ir desarrollando por Él. Es una intimidad muy hermosa que yo le doy gracias al Señor que cada día puedo aprender más acerca de Él y de su palabra, y espero que ustedes también, donde quiera que estén, tengan ese deseo de querer seguir acercándose a Él, creciendo en Él y amándolo cada día más, para que gocen de lo que es realmente la vida eterna, que no es hasta después de la muerte, esa la podemos estar viviendo desde ya. Les deseo una feliz semana. Espero que estén bien, llenos de salud, de paz y de amor. Antes quiero cerrar con una pequeña oración. Gracias, Padre, por habernos dado la oportunidad de aprender de su palabra, por tenernos aquí reunidos, por no desfallecer a pesar de que estamos separados como cuerpo, pero seguimos unidos en espíritu, en amor, en paz con usted, Señor. Le pedimos que por favor, Padre, nos guarde, nos guíe durante esta semana a nuestros hermanos que tienen algún tipo de problema, alguna dolencia, enfermedad, a los que han tenido accidentes. Ayúdeles, dele fuerza, que se recuperen, Señor, que puedan estar pronto con nosotros saludables y que podamos seguir trabajando en su obra, Padre. Todo esto, Padre, se lo pedimos en nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Les deseo una feliz semana. Que Dios les guarde y les llene de paz y amor.